año 2025. Nuestra ponente para este webinar es la PhD en Ciencias Ambientales, Carmen Senior. Carmen tiene más de 30 años de experiencia en evaluación ambiental de proyectos y más de 10 años de experiencia en sistemas de gestión ambiental. Ha sido también auditor interno, auditor líder, ha sido docente, lo cual nos permite compartir con ustedes estos conocimientos que hoy nos trae Carmen en esta presentación, en este webinar que lo estamos denominando Descubre el poder de la gestión ambiental. Sin más, voy a dejar con ustedes a Carmen Senior para que nos comparta lo que ella ha denominado Descubrir el poder de la gestión ambiental. Muchas gracias. Buenos días, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar repasando rápidamente la agenda. Bueno, las presentaciones ya se hicieron, la bienvenida ya las dimos. Vamos a tratar en este espacio de 1 hora, vamos a conversar sobre por qué vamos a identificar aspectos de impacto ambientales, cuál es la importancia de hacerlo, por qué hay que identificar los procesos de la gestión ambiental en la organización. Vamos a hablar un poco sobre la planificación y la operación en el sistema de gestión ambiental, sobre las auditorías y la importancia del rol del auditor. Estamos claros que en 1 hora no podemos repasar toda la norma y escogimos estos puntos como puntos principales. Vamos a presentar un pequeño resumen recapitulando todo lo que hayamos tratado y vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación y que anoten sus dudas y preguntas para que las consulten al final, porque no tenemos mucho tiempo y entonces en 1 hora se iría todo contestando si lo hacemos al mismo tiempo que se hace la presentación. Pueden, como dijo Juan, pueden anotar sus preguntas en el chat para ir controlando todo lo que esté y no se nos vaya a quedar nada por fuera cuando llegue la hora de las preguntas y respuestas, de las opiniones y todo lo que esté al campo. Vamos a empezar con el tema de la importancia de la gestión ambiental. Aunque la gestión ambiental siempre ha sido como la cenicienta en los sistemas de gestión, siempre va detrás de calidad y de seguridad por el tema de las presiones de legislación. La verdad es que hay una presión creciente, o sea, cada vez hay una presión mayor sobre las organizaciones para que operen de manera sostenible y responsable, y esa presión viene de la ciudadanía y viene también de los posibles clientes. Si ustedes tienen una organización que fabrica algo y lo vende, es más que posible que si ustedes aspiran a vender eso a una empresa de mayor tamaño, esa empresa tenga un sistema de gestión ambiental y requiera entonces que sus proveedores lleven a cabo una gestión ambiental responsable. Y esto es válido para empresas de cualquier tamaño y de cualquier sector. No importa lo que produzcan, lo que hagan, es válido para las ONGs, es válido para todo el mundo, para el sector público también, o sea, las alcaldías, las gobernaciones requieren también un sistema de gestión ambiental porque los votantes piden que la cosa esté limpia, que no se descarguen contaminantes en los ríos y en los lagos, o sea, la gente protesta dependiendo de su situación con mayor fuerza o menor fuerza sobre las condiciones ambientales en las cuales se encuentra. Y todo esto pasa porque está ocurriendo el cambio climático y es cada vez más evidente. La biodiversidad está disminuyendo a una velocidad galopante y es preocupante por varias razones, pero sobre todo por razones de que todavía hay
hay un tema de aprovechamiento de los recursos, la identificación de las funciones ecológicas de las distintas especies y de el aprovechamiento medicinal de distintas especies, y resulta que las especies están desapareciendo a una velocidad sin precedentes. Y bueno, creo que de todos he sabido el caso de las abejas, pero si las abejas dejan de polinizar, o sea, si no hay abejas para polinizar, representan el no sé cuánto por ciento altísimo de la polinización, y por lo tanto el impacto sobre la agricultura y de allí sobre la alimentación sería muy grande. La contaminación es cada vez más evidente. Entonces, ya no hay cómo esconderlo, pues. Y como dije, todo eso tiene impactos que van desde la salud humana a los ecosistemas y con ello a la economía mundial. Y entonces se resalta la necesidad de llevar a cabo una gestión ambiental. ¿Qué es la gestión ambiental? Es cuando ustedes recogen su basura y la disponen adecuadamente. Cuando prefieren un vehículo eléctrico que un vehículo a gasolina, cuando se genera electricidad de una manera que no involucre la quema de carbón o de gas o de petróleo, diésel, cuando se ahorra agua, cuando se tienen electrodomésticos de alto rendimiento que consumen menos electricidad, cuando así como se genera electricidad por paneles solares, lo puede generar por la fuerza del viento, eh, fuerza maremotriz, o sea, hay distintas formas de generar electricidad, que son las energías renovables, que no generan CO2 a la atmósfera y muy poco o nada de otros contaminantes. Y eso, hacer todas esas cosas, es lo que constituye un sistema de gestión ambiental. ¿Qué es un sistema? Es la forma en que hacemos las cosas. Y si tenemos un sistema, podemos describirlo. Y si lo describimos, tenemos documentación y podemos certificarlo. Y la norma ISO 14001 es probablemente la más utilizada actualmente. No es la única norma, pero es la más conocida y la que tiene mayor uso en este momento. Bueno, y la primera parte de un sistema de gestión ambiental consiste en identificar los aspectos ambientales. ¿Qué son? Estos aspectos son los elementos de actividades, productos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente. Fíjense que dice actividades, productos o servicios. O sea, cualquier cosa que haga la organización. No es que porque la empresa es de servicio no le aplica. Esto aplica para todo el mundo. ¿Y qué significa que interactúan con el ambiente? Bueno, vean el caso del consumo de agua, por ejemplo, ya sea para sistema de incendio o para tomar o para cualquier evento, para cualquier actividad productiva que requiera agua, el consumo de electricidad, la generación de emisiones a la atmósfera, o el uso de materiales que cuando se transforman producen residuos que son tóxicos, peligrosos, o inclusive algunos que no se consideran peligrosos, pero son residuos que finalmente requieren una gestión y ocupan un espacio donde se vayan a poner y tienen un impacto si no se hace adecuadamente. Las cosas el papel que imprimimos, por ejemplo, bueno, eso no, digamos, no hace daño a la salud, pero para producir el papel que imprimimos se cortaron no sé cuántos árboles y después se hizo la pulpa, y entonces para hacer la pulpa y transformarla en papel, todo eso genera algunos contaminantes que finalmente van descargados al suelo y a las aguas. O sea que hay una contaminación asociada, y después cuando nosotros imprimimos generamos unos desechos y eso hay que ponerlo en alguna parte, se ocupa un espacio. Perdón, ¿qué es esto que está saliendo, Juan? Cuando muevo el ratón. Y lo otro que sucede
es la generación de ruido. O sea, si yo estoy en una construcción y tengo un taladro neumático a millón allí, bueno, estoy fastidiando a todo el mundo. Y todo eso produce un cambio. El cambio de las variables ambientales es lo que llamamos el impacto ambiental. Si yo tenía un río con un agua que tenía 10 ppm de, no sé, de carbonato, y ahora va a tener 80 ppm de carbonato, ese cambio es un impacto. Puede ser de 10 para 80 o de 80 para 10, también se considera un impacto. Impacto lo que quiere decir es que hay un cambio en las condiciones ambientales. Si a raíz de estas emisiones a la atmósfera que están aquí en la parte central de la lámina, había 80 ppm no sé, de CO2 en la atmósfera y ahora vamos a pasar a tener 200, bueno, eso es un impacto, hay un cambio allí. Ahora, ¿por qué hay que identificarlos? La identificación de aspectos y evaluación de impactos es justamente el primer paso que se da en, la, en el diseño e implantación de un sistema de gestión ambiental. Conocer los aspectos de la organización y los impactos asociados es lo que ayuda a entender cómo las operaciones afectan al entorno y si no se sabe eso, no es posible mejorarlo. No, si no se sabe cómo afecta las operaciones al entorno, nunca vamos a saber si estamos o no dentro de la norma, dentro de lo aceptable, más allá de la norma, el tema de ser aceptable. Y si no sabemos eso, pues no vamos a poder corregir ninguna situación que no esté en su aspecto más deseable. Por ejemplo, el uso de materias primas es un aspecto, ya sea el árbol que corto para tener pulpa de papel o el agua que uso para la producción en mi empresa. Y eso lleva a un agotamiento de recursos naturales que sería el impacto. Y la quema de combustible es un aspecto y las emisiones a la atmósfera, perdón, la quema de combustible es una actividad que tiene emisiones a la atmósfera como aspecto asociado y eso lleva a la contaminación del aire, que es el impacto. Lo más importante cuando estén haciendo esto es que todas las partes de la operación de la empresa tienen que ser atendidas. Hay que identificar los aspectos de todo, no nada más de la actividad principal que yo llevo a cabo. O sea, no es nada más que yo estoy fabricando ladrillos aquí y entonces yo me ocupo de que yo tomo la arcilla y la formo aquí y, todo, y entonces los aspectos e impactos asociados a eso. No. Resulta que también hay que identificar y manejar los aspectos e impactos asociados a la producción, como dijimos ahorita, pero también a las oficinas, donde hay un consumo de electricidad y de agua y hay un personal trabajando que está ocupando un espacio y esas oficinas se construyeron en un sitio para lo cual hubo que aplanar el terreno, etcétera. Hay un mantenimiento y entonces las actividades de limpieza implican el uso de un producto que podría ser un poco agresivo al ambiente si no se maneja adecuadamente. Puede ocurrir un derrame mientras estoy haciendo el mantenimiento. Y hay que controlar también las actividades de los contratistas y proveedores. Entonces, como ven, la cosa tiene un poquito más de profundidad que nada más lo que yo hago para producir. Bueno, y así como se identifican los aspectos y los impactos, hay que identificar los procesos de la organización. Los procesos ambientales. Esa identificación de procesos
es lo que permite optimizar recursos, prevenir contaminación, estar seguro de que estamos cumpliendo las normas. Conocer esos procesos nos da ventaja competitiva y permite mejorar el desempeño y con ello la sostenibilidad, minimizando los riesgos ambientales. Muchas de estas cosas nos llevan a reducir costos si lo hacemos bien. O sea, un sistema no debería ser para tener un cartoncito, debería ser para que la empresa opere bien, reduzca sus costos y esté protegida. ¿Protegida de qué? Bueno, protegida de multas o de cierre o de protestas de la gente que le tranquen la vía de acceso o algo. Debe estar protegida. Debe tener una reputación que le permita hacer mejores negocios. Y todo eso se logra cuando nosotros tenemos controlados los procesos. ¿Cuáles son los procesos de la gestión ambiental? Bueno, la gestión de los desechos, por ejemplo, de los residuos, es uno de los procesos. La gestión de las emisiones a la atmósfera, el consumo de agua y electricidad o de otros recursos, todos esos son procesos de gestión ambiental que van asociados con los procesos productivos de la organización. Los procesos productivos son los que están controlados por el sistema de gestión de la calidad. Pero todos los sistemas de la organización se relacionan entre sí. Y esos procesos productivos son los que dan lugar al consumo de recursos, a la generación de residuos y a cambios de calidad que no están asociados nada más al consumo de recursos de la generación, sino a cualquier cambio. Yo hago una construcción y lo primero que hago es cortar la vegetación y excavar el suelo y construir. Excavar el suelo y aplanar el terreno. Y en eso tengo consumo de algunas cosas y generación de algunos desechos. Pero además de eso, yo cambié la situación del sitio. Un sitio que tenía un relieve ondulado y ahora es plano y que antes estaba cubierto por una vegetación herbácea o un bosque o lo que sea, y ahora está cubierto de cemento. O sea, hay cambios que no están asociados solamente al consumo del recurso y a la generación de desechos. Son cambios del sistema que se generan por mi actividad productiva y que constituyen aspectos ambientales con impactos asociados. Entonces, los procesos de gestión ambiental están relacionados con los procesos de la organización, los procesos productivos de la organización. Hablemos de la planificación. Todos los sistemas de gestión incluyen una necesidad de planificar. Y en la planificación se identifican los objetivos establecidos en función de los aspectos ambientales que se quiere controlar y se quiere controlar a causa de que generan impactos significativos y las estrategias con las cuales se van a lograr las acciones para alcanzar los objetivos. En ese establecimiento de objetivos y de esas estrategias que se definen para lograrlos, es necesario considerar no solo las condiciones normales de operación, que son las evidentes, las que hacemos siempre, sino que también hay que considerar las condiciones anormales y las de emergencia. Las condiciones anormales son cosas que no necesariamente son malas, sino sencillamente son cosas que no suceden todo el tiempo. Si yo estoy en una refinería, por ejemplo, una parada de planta es una actividad necesaria, es planificada, pero es una condición de operación anormal. ¿Por qué es anormal? Bueno, porque eso no es todos los días de la refinería. Se hace cada 3 o 5 años y entonces es una cosa esporádica y no constituye operación normal, pero es planificada. Si yo tengo una empresa de servicios, pintar
la edificación no es una emergencia, es una condición de operación anormal. ¿Por qué? Bueno, porque yo pinto el edificio, si es por fuera lo pinto, no sé, cada 7, 10 años, algo así, cuando detecto la necesidad. Las paredes de adentro de la oficina, a lo mejor las pinto una vez al año, una vez cada 2 años. Eso no es la operación normal de la organización. Lo normal es sentarse en la computadora y producir documentos y planos, imprimir o mandarlos electrónicamente, etc. Eso es lo normal. Hacer un mantenimiento de las humas, de los aires acondicionados, es una cosa planificada, pero no es algo que se hace todos los días, ¿verdad? Entonces, tiene unos aspectos ambientales asociados que no ocurren todos los días. Y las condiciones de emergencia sí son aquellas que no han sido planificadas, todo aquello que se sale de nuestro control, o por lo menos que no esperábamos que ocurriera. Por ejemplo, ahí en la figura pueden ver el anegamiento de un terreno que puede ocurrir por el desbordamiento de un río o por lluvias torrenciales en un momento dado, qué sé yo, la lluvia de los 50 años para los ingenieros, cuando el periodo de retorno de 50 años, uno diseña normalmente para 25 años, 30 años, algunas cosas muy delicadas se diseñan para 50 o 100 años, pero en general puede ocurrir que se haya diseñado las calles de la ciudad para 25 años y que las lluvias de los 50 años, bueno, sencillamente se aniega y se baja y la ciudad asume los costos de eso. Pero para la gente, para la empresa, eso es una condición de emergencia porque impide que los empleados lleguen a su sitio de trabajo, impide la producción y si no impide la producción, por lo menos estorba la distribución del producto, ¿verdad? Entonces, eso es una condición de emergencia. Y para cada una de estas condiciones, la normal, la anormal y la de emergencia, hay que identificar los aspectos y los impactos asociados. Y por lo tanto, hay que hacer un plan que considere todas esas situaciones. La planificación entonces permite establecer los objetivos y metas ambientales y realistas, y medibles también. O sea, ¿cómo se planifica? Bueno, yo digo, mi plan es reducir el consumo de agua en un 10% en los próximos 2 años. O sea, yo digo, ¿qué quiero? ¿Cuánto quiero de eso? ¿Y para cuándo lo quiero? Si no establezco para cuándo lo quiero y qué cantidad de ese objetivo voy a lograr, bueno, no estoy haciendo nada. Realmente no se puede decir que sea un plan si no tengo esa información. Finalmente, la planificación no es un fin en sí misma, no es que yo planifico porque yo soy fanática de la planificación, sino que es el inicio de un ciclo de mejora continua. Yo planifico una actividad y después las llevo a cabo y después verifico cuáles fueron los resultados y si estoy contenta con ellos. Si lo estoy, continúo. Pero si hay algo que no salió exactamente como yo deseaba, o sea, que no se obtuvieron los resultados esperados por cualquier razón, entonces yo cambio la planificación. Yo establezco nuevos objetivos o cambio las estrategias, mantengo el objetivo, pero cambio la estrategia para poder entrar de nuevo al ciclo y volver a hacer. Y esto lo hago hasta que obtengo los resultados esperados. El sistema entonces es una cosa viva, que está todo el tiempo cambiando, porque no está dicho en ninguna parte que aquello que planificamos por primera vez vaya a resultar perfecto. Bueno, la vida no es así. Siempre hay imprevistos y hay información de la cual no disponemos. Y esas dos cosas hacen que algo pueda fallar y no se obtenga lo que uno creyó que iba a obtener con una actividad que planificó. Inclusive puede suceder que se presentó un inconveniente y no pueda ejecutar la actividad. Entonces,
De nuevo, quiere decir que sí, a lo mejor la estrategia estaba bien, pero faltó considerar algún riesgo y hay que reiniciar el ciclo. Operación. Bueno, la operación es la fase donde se implementan los planes y se realizan las actividades que se definieron en la planificación. Incluye, entre otras cosas, la implementación de controles operacionales, la gestión de los recursos y la respuesta a emergencias. O sea, yo llevo a cabo mis actividades, pero además diseño controles operacionales para asegurarme de que esas actividades se lleven a cabo como yo quiero. Y además tengo unos recursos que necesito gente para llevarlas a cabo, pero necesito también equipo. Por ejemplo, para la gestión ambiental, yo puedo necesitar un kit de recoger derrames. Supongamos, dígame, aquí en Venezuela que te haga tan frecuente ahora tener una planta eléctrica. Si tengo una planta eléctrica, pues tengo un depósito de combustible. Y si eso se derrama, pues yo necesito estar preparada para recogerlo. Eso sería la gestión de las emergencias, ¿verdad? Pero son recursos que necesito. Yo no puedo atender la emergencia si no tengo algunos recursos. Allí tienen también un sonómetro y ese es para un control operacional. Si yo tengo una operación que por alguna razón es ruidosa, yo debo controlar los niveles de ruido que se están produciendo porque tengo un permiso ambiental que dice que no puedo exceder tantos decibeles, por ejemplo. Necesito equipos de comunicación porque en el caso de que se presente de verdad la emergencia, pues necesito poder hablar con la gente que va a estar atendiéndola. Esa parte de la comunicación es sumamente importante. O sea, yo puedo tener el recurso. Supongan que yo tengo 2 o 3 personas para la gestión ambiental, o 10 personas, depende del tamaño de la organización y de la complejidad de la operación. Yo puedo tener diferentes cantidades de personas. Si yo tengo un plan con unas acciones, pero yo no se lo comunico a mi gente, no puedo esperar que ellos lleven a cabo las actividades en el tiempo en que se necesitan ni de la forma en que hace falta. Y supongamos que yo les digo, vamos a hacer esto y aquello, pero después los dejo y más nunca me comunico, nunca sé si lo hicieron y si lo hicieron bien. Entonces, tener previsiones para la comunicación con la gente, no solo la gente de la gestión ambiental, sino con el resto de la organización es sumamente importante. Entonces, mecanismos de comunicación efectiva. Y lo otro que es muy importante es la capacitación. O sea, el personal que está involucrado de cualquier manera en los procesos del sistema de gestión requiere capacitación. Y no estoy hablando del personal que pertenece a la gerencia de ambiente. No, estoy hablando de todo el personal. Porque el personal que maneja los residuos, por ejemplo, no pertenece a la gerencia de ambiente, pertenece generalmente a servicios generales o como se llame en cada una de sus organizaciones. Bueno, esa gente necesita capacitación sobre el manejo de residuos. Imagínense que ustedes tengan servicio médico en su empresa y se generen desechos biológicos. Y dependiendo del tipo de servicio médico que tengan, algunos desechos podrían ser peligrosos. Por ejemplo, está en una obra y alguien pierde un dedo o hay sangre involucrada. ¿Cómo se recogen esos desechos? No se recogen igual que los papeles de la oficina. Eso tiene unas condiciones especiales. Y si se derrama un gasoil y hay que recogerlo y ustedes tienen ahí la tierra y todo, sí, bueno, pero ¿quién lo recoge? Lo recoge el personal normalmente lo recoge la gente de la gerencia de mantenimiento o de servicios generales, como quiera que se llame, y esa gente que no pertenece a la gerencia de ambiente requiere capacitación. Y el que imprime planos y todo, él requiere capacitación. ¿Para qué? Para minimizar la generación de desechos también, para minimizar el consumo. Entonces, todo el mundo puede estar, o sea, mucha gente que no pertenece a la gerencia de ambiente puede estar involucrado en los procesos del sistema de gestión ambiental. Hay que identificarlos y para cada uno de ellos hay que establecer cuál es la capacitación necesaria.
Y vamos ahora a hablar sobre las auditorías, el coco de todo el mundo. El propósito de una auditoría es verificar la eficacia del sistema y asegurar que se cumplen los requisitos de la norma, en este caso la 14001. Suponiendo que ustedes tienen un sistema de gestión con la 14001, que es la norma más común para esto actualmente. Y ustedes dirán, bueno, y también hay que cumplir las normas técnicas, o sea, los decretos, y bueno, eso es parte del cumplimiento, porque una de las tres patas del banquito de la norma 14001 es cumplir las regulaciones. Entonces eso está incluido allí. ¿Qué es el sistema? El sistema es la forma en que ustedes hacen las cosas. O sea, ustedes, si tienen un sistema de gestión, esté o no esté certificado, o sea, lo primero es que ustedes siempre tienen un sistema. Inclusive si no lo saben, lo tienen. El sistema, como les dije al principio, es la forma en que hacemos las cosas. Si yo lavo, yo separo la ropa blanca de la de color. Y para esta ropa uso cloro, pero para esta otra no. O sea, esa forma de hacer las cosas, yo puede que no la tenga escrita en ninguna parte, pero eso es un sistema de todas maneras. Y en las organizaciones, puede que no exista, si son muy pequeñas, están comenzando, etcétera, pues puede que no exista algo escrito, pero lo normal en una organización más o menos mediana, que y a esta altura del partido, donde el tema de las normas se ha hecho tan común, lo más probable es que haya algo escrito. A lo mejor no tienen un manual del sistema de gestión, pero tienen unos procedimientos escritos por ahí. ¿Cómo hacemos esto? O por lo menos tienen una tablita de cómo recoger la información o cómo controlar la temperatura en tal sitio. Algo hay. Bueno, lo que sea que hayan dicho que van a hacer de una cierta manera es el sistema, y la auditoría persigue verificar que se esté haciendo según lo que dijeron y que eso sea eficaz. O sea, si ustedes, a lo mejor se comprueba que lo están haciendo, como decía, pero resulta que no es eficaz. Bueno, entonces en la auditoría se detecta la necesidad de hacer algún cambio. Es básicamente una herramienta para identificar áreas de mejoras y oportunidades. ¿Para qué? Para optimizar el sistema. Entonces, una de las cosas que yo encuentro más terrible del tema de la actitud de las organizaciones hacia la auditoría es el temor. El temor a que el auditor encuentre una falla. Ay Dios, imagínense ustedes, y la persona a la cual se la encuentre, bueno, pobrecita. Pues no, resulta que la auditoría debe identificar dónde no se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer, como se iba a hacer. ¿Para qué? Bueno, para encaminar la cosa. Ay, pero ¿por qué no lo está haciendo? Por tal razón. Ah, bueno, entonces vamos a corregir esto, vamos a cambiar, vamos a darle capacitación para que lo pueda hacer como era. Pero si no me doy cuenta, a través de una auditoría típicamente, si no me doy cuenta de que no se está haciendo lo que se debe, ¿cómo puedo corregir? ¿Cómo puedo mejorar? No puedo. Entonces, es indispensable hacer auditorías e identificar todas las oportunidades que se puedan para optimizar el sistema. El mejor caso que yo he conocido fue el de un cliente que se le quejó al auditor porque no había identificado no conformidades. Y el gerente le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Para qué te pago? Te pago para que identifiques los problemas, porque si no, ¿cómo los voy a corregir? Ese era un tipo que estaba claro en la vida, con qué era lo que quería. Él no estaba esperando que no hubiera no conformidades. Cero no conformidades. Yo veo frecuentemente que es un orgullo para las organizaciones decir que tuvieron cero no conformidades, pero la realidad de la vida es que no hay nada que funcione correctamente todo al mismo tiempo. Bien, la realidad y todo el mundo a lo interno sabe. Uf, menos mal que no se dio cuenta de esto o de aquello. Siempre hay algo que no está funcionando como debe ser. Lo importante es identificarlo
y atenderlo. Y ojalá en la auditoría interna para que cuando el auditor externo de la certificación llegue, encuentre que ya se está atendiendo. No es que encuentre que no pasa nada malo, sino que las cosas ya se identificaron y están siendo atendidas. Eso es lo importante en una auditoría. Entonces, recordar siempre que no son un proceso de fiscalización. O sea, no hay que castigar a la persona o al proceso que no está siendo llevado de acuerdo con lo que se dijo que se iba a hacer o que no está mostrando la eficacia. No, no es para eso que se hace. Es para ver dónde tengo que hacer cambios para lograr los resultados esperados, lo que yo quiero, para que el sistema se desempeñe mejor. Acuérdense que antes les dije que el valor del sistema es mejorar el negocio en conjunto con los otros sistemas. Mejorar el negocio desde todo punto de vista. En este caso, con el sistema de gestión ambiental, evitar multas, evitar cierres, evitar problemas con la comunidad, mejorar la reputación de la empresa, conseguir más trabajo, o sea, todo eso son resultados deseables de los sistemas de gestión. Bueno, y vamos a hablar ahora sobre la importancia del rol del auditor. Un buen auditor interno es, sobre todas las cosas, ético. O sea, no hace trampas. Si algo está saliendo mal, él lo identifica, pero tampoco es que se afinca para fastidiar al otro, ¿no? O sea, él identifica el problema. Tiene una mentalidad abierta. ¿Por qué? Porque, bueno, esos problemas pueden tener distintas causas y a él le toca ver un poco qué pasa allí. Debe ser diplomático, porque su trabajo no es ir a pelear con todos los demás y levantar rocha. Su trabajo es decir, oye, aquí hay algo que no está exactamente como dice aquí el procedimiento, o que de acuerdo con esto, este valor está incumpliendo el decreto 883 o cualquier cosa de esa. Debe ser perceptivo para darse cuenta de las cosas que están ocurriendo. No sé si, pero alguno de ustedes habrá visto uno de estos auditores excelentes que hay, que encuentra una cosita y jala el hilito y por ahí va descosiendo toda la ropa. Bueno, hay que ser perceptivo para hacer eso. Debe ser versátil también porque tiene que poder tratar distintas cosas que pueden estar fallando en un sistema. Debe ser tenaz, o sea, no es que hace una revisión superficial y lo deja allí. Debe ser decidido y seguro de sí mismo, por lo tanto tiene que estar bien capacitado. Debe ser firme, así como es diplomático, también tiene que ser firme. O sea, no es que, ay, pero perdóname, esa, no digas nada, ¿no? Hay que ser firme. Debe estar abierto a la mejora, él mismo debe estar listo para mejorar su forma de auditar. Tiene que ser abierto a las diferencias culturales porque, bueno, no está dicho que vaya a auditar siempre a gente con culturas similares a las propias. Ay, ahí se me fue un firme repetido. Y debe ser un colaborador. ¿Por qué? Bueno, pues porque él es parte del mecanismo que el sistema tiene para mejorar. Entonces, no es que él viene persiguiendo detrás, no. Él tiene que estar consciente de que lo que está identificando lo hace para que haya la oportunidad de mejorar y debe ayudar a que eso ocurra. Es como entonces pueden ver de todo lo que se dijo antes, el auditor es un profesional clave y lo que se espera de él es que evalúe de manera imparcial el sistema, imparcial. O sea, esto es importante. No ponemos al gato a cuidar la sardina. Para que él sea imparcial, hay unas ciertas condiciones que deben cumplirse y entre ellas la principal es que él no debería auditar aquello que escribió. Si él redactó el procedimiento de... Lo que yo hice con provincial. ¿Aló? ¿Perdón? Mantengan sus micrófonos apagados un momentico más, que ya estamos terminando. Ya les voy a dar chance para que me comenten todo.
si él pertenece si él redactó el procedimiento de gestión de desechos, él no debería auditar cómo se están gestionando los desechos. Porque siempre va a haber como, ay, me da cosita, no voy a decir esto porque si no se va a notar que yo me equivoqué haciendo esto aquí o que, no, o sea, debe pertenecer a otra área. En principio eso es lo más deseable. Y debe tener habilidades y conocimientos que le permitan evaluar la conformidad del sistema. O sea, si él no sabe cuáles son las normas aplicables para la gestión de los desechos, entonces está difícil que pueda auditar ese proceso. ¿Ok? Bueno, en conclusión, las auditorías son esenciales para la mejora continua y el éxito del sistema de gestión ambiental y por lo tanto, una de las cosas más recomendables es que las organizaciones escojan y desarrollen personal propio como auditores internos. No quiere decir que no se pueda hacer de otra manera. Ustedes pueden contratar un auditor, una persona de afuera de la organización como auditor interno. Sí se puede y sí se hace. Pero si pueden, es conveniente que tengan gente propia, porque bueno, porque van a poder hacer más auditorías. Acuérdense que si lo contratan tienen unos costos adicionales, etcétera. Si lo tienen adentro, entonces la capacitación de personal como auditores internos es bien importante. Y eso les va a permitir mejorar más. Bueno, no quería terminar sin presentarles esto que me conseguí por allí, que me pareció de oro. Un auditor interno es como un buen amigo, quien no te dice lo que quieres escuchar, sino la verdad y lo que es mejor para ti y tu organización. Esto es un gran pensamiento. O sea, no esperen que sea condescendiente, pero sí exíjanle que lo haga con imparcialidad y que después ayude. Bueno, vamos a recapitular rápidamente para abrir un espacio de preguntas. Lo primero que vimos es qué es un sistema de gestión ambiental, el modo en que hacemos la gestión de los aspectos ambientales. Hablamos sobre lo que son los aspectos y los impactos ambientales y los definimos y dijimos por qué era importante identificarlos. Hablamos sobre los procesos de gestión ambiental y por qué es importante describirlos. Y hablamos sobre la planificación y la operación. Y hablamos un poco sobre lo que son controles operacionales en un sistema de gestión. Y finalmente hablamos de las auditorías y las características de un auditor interno y su rol en la mejora del sistema de gestión. Y ahora sí vamos a abrir el espacio de preguntas. Cualquier cosa que hayan tenido por allí que no quedó clara. Hay muchas cosas que no tratamos, obviamente, por razones de tiempo, pero este es el momento de preguntar, justamente. Juan, puedes abrir la sesión. Listo, gracias Carmen. Excelente presentación. Vamos entonces, por acá tengo una inquietud que surgió en el desarrollo de tu ponencia. Em, Tengo a Malvin Trujillo quien pregunta, ¿podría explicar si la ISO 14001 se considerará, perdón, si en la ISO 14001 se considerará el cambio climático? La ISO 14001, por definición, siempre ha contemplado el cambio climático. Fíjense que si yo debo identificar mis aspectos ambientales, uno de los aspectos ambientales es el consumo de, una de las actividades que hacen las empresas es el consumo de combustible en procesos de combustión. Y con eso se genera el aspecto de emisiones a la atmósfera. Emisiones de que, bueno, ustedes saben, lamentablemente los procesos no son 100% eficientes. Parte de lo que se quema no se quema completamente. Y entonces se generan monóxido de carbono, dióxido de carbono, y distintos otros gases de efecto invernadero. De hecho, hay procesos que inclusive que no son de combustión y de todas maneras generan gases de efecto invernadero y metano y otras cosas, ¿no?
¿cómo podría yo decir que identifiqué mis aspectos ambientales adecuadamente si no identifiqué que esa generación de gases que van a la atmósfera pueden contribuir, o pueden, ¿no? Contribuyen al efecto invernadero dependiendo de la cantidad en que se hayan generado? O sea, eso es de anteojito. Siempre, siempre, siempre que alguien tiene un sistema de gestión ambiental, debió haber identificado que tiene un proceso de contaminación, si es que lo tiene. Si yo fabrico ladrillos en el patio de mi casa, no está fácil que tenga eso, ¿no? Pero si yo tengo una refinería o tengo una planta eléctrica que funciona con gasoil, lo tengo, o sea, la primera cosa que uno tiene que pensar es a dónde van las emisiones atmosféricas, en qué cantidad se producen, cómo estamos con respecto a las normas, cuáles son los convenios internacionales firmados por el país en relación con emisiones a la atmósfera, y ahí va a salir rapidito. Va a salir el protocolo de Kioto, el de Montreal, el Acuerdo de París, van a salir todos. Así que es poco menos que imposible no tener el cambio climático asociado. ¿Dónde no estaba? Wow, o sea, debió estar, pero no era evidente para la gente que no tiene un sistema de gestión ambiental, sino que tiene un sistema de gestión de la calidad, por ejemplo. Muchas empresas tienen sistemas de gestión de la calidad y no tienen un sistema de gestión ambiental. Eso sucede, ya les dije al principio, era como la Cenicienta, ¿verdad? Y de repente no han identificado en sus aspectos de la calidad, ¿cómo diríamos? No han identificado las consecuencias sobre su propio proceso productivo y sobre las partes interesadas de algunas cosas que hacen. Yo quemo combustible, quemo gasoil, o gas, o carbón, no importa lo que sea, y tengo unas emisiones a la atmósfera. Y eso está contribuyendo con el cambio climático, y entonces en algunos sitios hace más calor, en otros sitios hace más frío, en otros sitios se producen inundaciones, en otros sitios se producen sequías. Eso afecta mi proceso productivo. Son cambios que yo debería tener en cuenta, pero que a lo mejor, como yo estoy centrado en el tema de la calidad, no había tenido, digamos, la visión de cómo esas cosas me pueden afectar. Imaginemos que yo tengo un hotel y estoy a la orilla de la playa y está subiendo el nivel del mar. Bueno, o sea, mi hotel va a sufrir. A lo mejor no este año ni el próximo, pero en 5 años, 10 años o 20 años podría verse afectado, ¿verdad? Entonces, aunque yo no tenga un sistema de gestión ambiental, sino uno de la calidad, si soy avispada, debería haber identificado ese problema, porque me va a afectar. ¿Otra pregunta? Ok, por acá tienes otra pregunta de Maripili Mesa. Dice, si la organización tiene un incumplimiento del decreto 883, ¿cómo se auditaría este tema? Bueno, cuando el auditor interno hace auditoría, no necesariamente, o sea, las auditorías, imagínense lo que sería auditar toda la organización, todas las cosas, pues eso no se acabaría nunca. Entonces uno normalmente lo que hace es que fragmenta las auditorías. Un día está auditando un proceso, otro día está auditando otro, audito 3, 4 procesos en una situación, y hay un momento en que hago la auditoría legal, auditoría de cumplimiento. O sea, de nuevo, es solo la costumbre. O sea, yo podría hacer una auditoría a fondo de todo, pasando por todo, pero como eso es un poco engorroso de manejar, lo que sí tengo que ver es que uno de los requisitos en la norma ISO 14001 es el cumplimiento de las normas aplicables al proceso, a mi organización. Así que yo tengo que corroborar si estoy cumpliendo o no. ¿Y cómo lo hago? Auditando el cumplimiento de la norma. ¿Cómo lo hago? Planifico una auditoría legal. Busco los procesos de la organización donde hay generación de
corrientes de desecho, corrientes líquidas de desecho, y veo cómo se están manejando. Y seguramente debo tener análisis de laboratorio, cuyos resultados comparo con las normas, con lo que está establecido en el decreto 883, y ahí puedo identificar si estoy cumpliendo o no. ¿Qué hago después con eso? Ah, bueno, entonces tengo que revisar mi proceso y hacer los ajustes necesarios para ponerme a derecho. Si yo estoy votando 10 ppm de algo que solo podía votar 5, entonces tengo que revisar el proceso y hacer los ajustes. ¿Cómo lo hago? O modifico el proceso o pongo una planta de tratamiento al final. O sea, la primera opción es mejor, pero bueno, si ya no tengo cómo modificar eso, pues entonces pongo una planta de tratamiento al final. Bueno, la solución al final del tubo, le dicen. Ok, por acá, bueno, tienes muchos em, agradecimientos en la parte de excelente ponencia, te dice Ingrid Alfonso. Tienes también por parte de Jackson Marcano, excelente ponencia y agradecido por toda la información. Eh, María Fernanda López de Intebet te deja el comentario. Gracias por compartir el conocimiento. En nuestro país, el reto consiste en investigar y desarrollar en pro de de las innovaciones para la gestión ambiental como parte de los procesos de toda organización. Bueno, sobre eso podemos decir que sí. Invertir en investigación e innovación es importante para todos los países. Pero bueno, y si no tenemos eso no quiere decir que no podamos hacer otras cosas, porque hay otros países que invierten y hay desarrollo e innovación en gestión ambiental. Entonces, más allá de si estamos o no invirtiendo nosotros como país, deberíamos estar estudiando los resultados de las investigaciones de otros países y evaluando cuáles cosas se pueden aplicar aquí. O sea, el día que estemos investigando nosotros mismos será el máximo maximorum. Pero mientras tanto, nada nos impide aprovechar el conocimiento que generan otros. Así es. Sí hay formas. Bueno, digamos, la refinería que ya existe, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? La solución al final del tubo, como dije antes, pero bueno, eso no quiere decir que a lo mejor alguna cosita se puede ajustar por allí, pero esa es más difícil. Pero si yo voy a construir una nueva planta de generación eléctrica o una planta de producción de cualquier cosa, ese es el momento de investigar cuáles son los procesos existentes actualmente, el conocimiento nuevo, cómo se está haciendo en los últimos, en los últimos años. Y bueno, en nuestro país, con las condiciones económicas que tenemos, puede haber algunas restricciones, estamos claros, pero hay que hacer lo mejor que se pueda. ¿Cómo era que había una cosa que manejan mucho los ingenieros? Lo digo así desde mi punto de vista que soy biólogo, por eso digo, los ingenieros manejan. Yo admiro mucho a los ingenieros, porque son los llamados a solucionar los problemas que nosotros detectamos. La solución económicamente factible, ¿no? Tiene un nombre, pero que en las condiciones económicas que tenemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Y lo primero que hay que asegurar es el cumplimiento de las normas. O sea, ese no es optativo, ¿ok? Cuando yo diseño algo, lo primero que tengo que garantizar es que se cumple la norma. No que si la norma dice que puedo botar 400 ppm de amoníaco, no, ya no me acuerdo cuál es, pero el límite, pero supongamos eso, yo voy a botar 390. No, porque estás demasiado cerca. Deberías estar diseñando para botar menos de 300. Porque ¿qué pasa si dentro de 5 o 10 años la norma cambia y entonces se hace más restrictiva? Porque típicamente se hace más restrictiva, no más permisiva. Entonces, suponte que viene una nueva norma que dice que como, bueno, el conocimiento del mundo ha cambiado tanto y ahora sí hay controles que permiten, bla, bla, y entonces ahora vamos a tener 300 y yo me quedé con 390.
Estoy muerto porque yo esa planta no la fabriqué para que funcionara 5 o 10 años, la fabriqué para que funcionara 25, 30, 50 años, ¿verdad? Entonces, cuando yo diseño, como ingeniero, debo tomar en cuenta los límites existentes y alejarme de ellos, porque la norma ambiental venezolana tiene mucho tiempo congelada. Eso está represado allí. En cualquier momento puede cambiar. Entonces, es preferible tomar las previsiones para que eso no nos agarre fuera de base y no tengamos que recurrir a la solución al final del tubo. No, sino que nuestro proceso de una vez esté acorde con la situación internacional, tanto como nos lo permita la economía. ¿Okay? Así es, bueno, están surgiendo varias preguntas por acá, Carmen. De Edil, el señor Pedro Delgado te pregunta, para la evaluación de los aspectos ambientales, ¿cómo orientaría a realizar la evaluación de los mismos considerando el ciclo de vida del producto? Eso es bien importante, porque ciertamente la norma pide que se tenga una perspectiva de ciclo de vida para la gestión de los aspectos y los impactos. Lo principal, si vamos a tener esa perspectiva, es considerar, ¿se acuerdan cuando le dije no nada más los aspectos de la operación, sino también los del mantenimiento, la oficina, los contratistas, los proveedores? Bueno, así mismo es. Yo debo incluir los aspectos ambientales de la materia prima que estoy comprando. O sea, a quién se la compro. Eso implicó el más barato nada más, o yo hice un esfuerzo y escogí un proveedor que tal vez no sea el más caro, el que más, pero que tiene un sistema de gestión, que gestiona responsablemente sus propios aspectos ambientales. Y cuando diseño mi producto, tomé en cuenta la forma en que se va a usar por parte de que compra y cómo se va a disponer finalmente. Si yo hice todo eso e identifiqué los aspectos asociados a la producción de la materia prima que yo uso y de los recursos, y después a la forma de disposición final, después del uso, de lo que queda de eso al final de la vida útil, entonces yo hice una identificación de aspectos e impactos acorde con el ciclo de vida, con la perspectiva del ciclo de vida. O sea, estemos claros que la norma no nos pide que hagamos una evaluación del ciclo de vida. No la pide. No la pide en esta versión de la norma de 2015 y hasta donde sea tampoco lo va a pedir en la próxima versión que va a salir. Espero que no nos salgan con una sorpresa. Pero en principio no es que tenemos que entrar en profundidad en el tema del ciclo de vida y estudiarnos la norma del ciclo de vida. No, bueno, eso se puede hacer, como no, pero no es un requisito para la norma ISO 14001 en este momento, ni por lo que se vislumbra en el futuro inmediato. Es una perspectiva de ciclo de vida, o sea, es considerando de la cuna a la tumba, dice el dicho, ¿verdad? Considerando cómo se produce la materia prima que usamos, de dónde obtenemos los recursos y cómo lo usa el consumidor y cómo se dispone finalmente. Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de comprar mi materia prima a una empresa que usa energías renovables en la producción, ya por ahí estoy haciendo eso. Si tiene técnicas de reciclaje, también estoy haciendo eso. Y si mi producto, el que yo produzco, es factible, o sea, si yo lo hago incorporando mecanismos que faciliten su biodegradación, su reciclaje, su reuso, entonces también estoy haciendo eso, aplicando una perspectiva de ciclo de vida y cuando haga
cuando hago la identificación de los aspectos ambientales, eso se hace evidente y la evaluación de los impactos, incluyo eso allí como un impacto positivo o como un impacto menor al que tendría si yo hubiera comprado al que es más barato. Yo voy y compro el que, acuérdense siempre, el más barato siempre será el que no tiene controles ambientales. Porque que no tiene controles de ningún tipo, pero especialmente ambientales, porque el control ambiental tiene un costo y tiene su recompensa también, pero tiene un costo definitivamente. Entonces, si yo voy al que vende más barato, con toda seguridad no estoy teniendo nada de eso que les estoy diciendo. Próxima pregunta, Juan. Ok, entonces por acá Helen Rivero te da las gracias por la información. Marilyn de Freitas, aquí está la pregunta, nos dice, ¿cómo puede una organización utilizar la norma ISO 14001 para fomentar la innovación en prácticas sostenibles que contribuyan a la adaptación al cambio climático? Bueno, aunque cuando hicieron la consulta anterior, la norma 14001 siempre debió haber tenido el tema del cambio climático como uno de los posibles aspectos ambientales. Ahora con la enmienda es obligatorio preguntárselo. O sea, ahora sí es verdad que no se le puede pasar por alto a nadie, porque ni siquiera en la de calidad o algo, ahora todo el mundo, la primera pregunta que se tiene que hacer, ¿y esto puede favorecer el cambio climático para mejorar o para empeorarlo? Entonces, lo primero es que uno tiene que identificar esos aspectos. Y la norma dice, la norma está diseñada para controlar los aspectos ambientales cuyos impactos asociados sean significativos. Entonces, de nuevo, si yo tengo una fábrica de 10 ladrillos semanales en el patio de mi casa, bueno, no va a resultar nada. Pero si yo tengo un proceso productivo que genera una cantidad significativa de emisiones a la atmósfera, ¿y cómo sé que es significativa? Porque cuando hago la evaluación de impacto me da que es significativo. Y bueno, yo establezco cuáles son los criterios de evaluación de los impactos. Ese yo, esto es peligroso, qué cantidad, qué extensión se va a ver afectada, cuáles son las consecuencias económicas. Yo no sé, yo pongo mis criterios de evaluación de impacto y si eso me da que es significativo, yo tengo que aplicar controles, eso es lo que dice la norma, y después de aplicar esos controles tengo que reevaluar el riesgo residual, o sea, qué es lo que queda después que yo apliqué mis controles. Ah, bueno, mira, todavía es significativo. Ah, bueno, entonces necesito más controles o tengo que hacer algo. ¿Cuáles son los controles? Los controles son evitar, reducir, ¿cómo es? Prevenir, mitigar, compensar. A veces no hay manera de evitar un impacto, pero en ese caso debemos compensarlo en otra parte. Y es típico, por ejemplo, que si yo tengo una organización a la cual debo deforestar una parcela o un corredor para hacer mi operación, entonces yo tengo que sembrar y hay una norma o hay una exigencia de las autoridades ambientales. En Venezuela creo que estábamos hablando 8 árboles por cada árbol que se corte, algo así. Ya no sé si lo han cambiado últimamente, pero ¿y dónde lo siembro? En otro sitio donde sea de utilidad. Tengo que ponerme de acuerdo con la autoridad, dónde quiere la autoridad que yo siembre esos 8 árboles y de qué tipo de árboles. Son árboles propios de la zona, que requieran, y que vayan a traer un beneficio equivalente o mejor que el daño que estoy ocasionando en el sitio donde hice el corte. ¿Cómo llego a la innovación? Ah, bueno, ¿cómo es? Ingeniero, ¿verdad? Que viene de ingenio. Bueno, el trabajo del ingeniero es lograr el máximo beneficio con la mínima inversión y esfuerzo. Y allí es donde viene la innovación.
¿cómo hago esto? ¿Cómo logro prevenir este impacto? Ah, si yo en vez de poner este tubo aquí enterrado, pongo sobre H, entonces no se produce el impacto. Ah, qué chévere, o por lo menos se minimiza. Entonces, ¿cómo lo prevengo? ¿Cómo lo minimizo? ¿Cómo lo compenso si no puedo evitarlo? Esas son las preguntas que me llevan a la innovación. ¿Cómo llego a esa innovación? Bueno, eso es si tengo ingenieros que no son nada más personas que están dedicadas a calcular la cosa automáticamente una y otra vez a lo largo de la vida. La organización siempre debe tener una plantilla donde hay una parte de ingenieros que son así, bueno, porque esa es su tarea. Pero lo deseable es que, como mínimo, el gerente de departamento de procesos, de electricidad, de mecánica, de los distintos gerentes, sean personas capacitadas y capaces de innovar. Porque eso es lo que es un ingeniero. Como les dije antes, viene de ingenio, de averiguárselas de cómo resolver problemas. No necesariamente aplicando las mismas reglas que todos conocen, sino inventando cosas en función de la situación particular que le toca enfrentar. Entonces, un buen ingeniero puede inventar desde su propio conocimiento, inventar un modo de aplicarlo para resolver un problema. O sea, puede inventar una cosa nueva o aplicar algo conocido, pero para resolver un problema en el cual esa cosa no se había usado antes. Y ahí es donde está la innovación, desde mi punto de vista, que no soy ingeniero, de paso, yo soy biólogo. Entonces, yo creo que así, buscando los controles necesarios para gestionar los aspectos. Ok. Continúo por acá, Carmen. Mariel te dice, excelente, señora Carmen, tuve la oportunidad de conocerla y me quedó muy claro la información del webinar. Concientizar a las organizaciones a reducir su impacto ambiental y cumplir las regulaciones ambientales. Comentario de Mariel. María Fernanda López, de INTV, dice, en ambientes administrativos, ¿cuáles son las oportunidades de gestión ambiental? Bueno, ambientes administrativos, las oficinas consumen luz, agua, consumen papel y producen desechos de papel, efluentes de los baños y del fregadero, desechos sólidos de tipo doméstico, porque la gente se lleva su lonchera y tiene su potecito que se lo lleva para su casa, entonces ahí sobra poca cosa, las servilletas o alguna cosita, el envoltorio del paquete de galletas que se comió, la botellita plástica o de vidrio del jugo que se tomó. Digamos que son impactos más sencillos de manejar que en un ambiente industrial, pero que siguen siendo, o sea, si yo tengo un consumo de luz X, yo puedo sustituir las bombillas por iluminación LED y voy a disminuir el consumo de energía. Debo tener cuidado de recoger mis desechos y sacarlos. Bueno, en Venezuela tenemos algunos problemas de recolección de desechos, pero yo debo como organización asegurarme de que mis desechos se recogen y disponen apropiadamente. Entonces, si estás aquí en Caracas, el aseo urbano los recoge y los lleva a ¿cómo se llama? Bueno, la Bonanza, lo lleva al relleno sanitario de la Bonanza. No es perfecto, pero es la mejor opción de la cual disponemos. Ahora, si se lo lleva un camioncito y lo deja en la carretera, no llega hasta la Bonanza, sino que lo deja en la orilla de la carretera, ese es malo, 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 malo. Entonces, si no tengo el servicio de aseo urbano, debo controlar que el camioncito que contraté lo entregue en el sitio. ¿Cómo lo controlo? Le doy una planilla y le digo, te estoy entregando 200 kilos
de desechos domésticos y lo pongo en la planilla y la firmo y hago que él firme, levantando constancia de que lo está recibiendo. Y tú lo vas a llevar a la bonanza y allí te lo van a pesar, lo van a firmar y sellar el papelito y tú me lo vas a traer, porque si no, no te contrato más. Entonces busco formas de corroborar, ¿verdad? Que la cosa se está manejando adecuadamente. Eso es un control ambiental. Y si tengo un servicio médico, porque en un ambiente administrativo puedo tener servicios médicos, eh, tengo dos opciones, o tengo un médico que hace, que inyecta y que entonces se consumen medicinas y de repente quedan algunas vencidas y hay que disponerlas adecuadamente, puede haber heridas y entonces algunas, un poquito de un rastro de sangre en una bendita, una cosa no muy significativo, pero en todo caso, esas son cosas que no se manejan con la basura común. Entonces ahí, bueno, ahí hay que hacer como los ingenieros la innovación, cómo manejar eso porque la ley dice que yo debo contratar, que debe manejarse de tal manera que al final yo necesito contratar un servicio porque debe transportarse en un camión refrigerado, bajo tales y cuales condiciones, y yo por supuesto no tengo eso, entonces tengo que ingeniármela, a lo mejor tengo que aliarme con otras empresas cercanas porque la empresa especializada me cobra por un mínimo de 10 kilos y lo que vale allí no son los kilos realmente, sino el transporte. Entonces me cobra una cantidad más o menos bien considerable por hacerme ese transporte y entonces resulta que yo produzco menos de 1 kilo mensual, pero además la ley dice que tengo que hacerlo mensualmente. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, innovación, no era que preguntaron antes. Me pongo de acuerdo con los vecinos y le digo, mira, vamos a pagarlo entre todos, no sé cuánto, y minimizo los costos, pero cumplo. ¿Qué otra cosa? Haciendo mantenimiento de la plomería, porque entonces la idea es que no se pierda agua. Instalo mecanismos de ahorro de agua, aireadores en los chorros de agua, eh, sanitarios con doble descarga, eh, lo que pueda en todo. Almaceno adecuadamente mis productos de limpieza para evitar derrames y doy la capacitación al personal para que se maneje adecuadamente tanto en la prevención como en la atención del derrame. Y así, no sé si hay algún punto en particular que se me haya pasado, pero si me lo mencionan, les digo cómo lo controlaría. Ok, de acuerdo. Vamos a ver qué nos responde. Gracias, gracias, Carmen. Excelentes las respuestas hasta los momentos, satisfechas y respondidas las preguntas a las cuales has dado respuesta. Por acá también te deja Maripili. Gracias doctora Carmen, por su respuesta. Harold Toro te pregunta, al momento claro, Harold, ya esto es un poquito más de consulta, pero al momento de realizar el manual de calidad basado en la norma 14001, en un laboratorio clínico, ¿cómo se evaluaría el punto 5 de liderazgo? Bueno, no A sería el grandes manual, rasgos. ajá, no sería el manual de calidad, sino el manual del sistema de gestión ambiental. Exactamente. Pero es lo mismo, para cualquiera de los sistemas el liderazgo se evalúa más o menos igual. ¿Qué tiene que hacer el líder? Bueno, lo primero que tiene que hacer es proveer los recursos, promover la cultura de la calidad o la cultura ambiental de la organización. Entonces, pero lo hace. ¿Cómo sé yo si lo hace? Lo primero es que él debe declarar públicamente y para toda su organización y predicar con el ejemplo que él cree en eso y que él le pide a su organización, a los miembros de la organización, que procedan de acuerdo con una cultura ambiental. Entonces, lo primero es no faltar a la ley. Eso es lo primero. O sea, no te saltes las normas. Mantén tus registros al día, cumple cuando veas que hay un incumplimiento, aporta los recursos para resolverlo, aporta los recursos para la gestión ambiental, o sea, contrata gente capacitada, provee recursos para capacitación, o sea, no contrates de gerente de gestión ambiental
qué sé yo, un carpintero que no sabe nada de eso, pero que como es el sobrino de, o sea, no, se contrata una persona capacitada, al otro lo puedes contratar, pero no en el puesto del gerente, lo contratas para recibir capacitación y trabajar en pro de la gestión ambiental de la organización, sí, eso sí. Lleva a cabo las auditorías, certifica tu empresa si te es posible. Todos entendemos que la certificación tiene un costo, pero esa certificación tiene también una recompensa. Cuando te permite entrar en licitaciones a las cuales podrías no entrar o se te podría dificultar en la matriz de evaluación salir seleccionado para un contrato X. Wow, cuando un gerente, cuando un presidente de la empresa se para, típicamente en la reunión de Navidad siempre hay a veces hacen más reuniones los gerentes más involucrados, pero por lo menos una vez al año hace una reunión con la organización y entre los temas que trata el tema del desempeño ambiental de la organización. Si no lo menciona, el compromiso no es tan grande, ¿verdad? Cuando se hace la auditoría, ¿qué es lo que se espera? Que él esté allí en la reunión de arranque y en la reunión de cierre. En la reunión de arranque para dar la bienvenida y para escuchar lo que tiene que decir el auditor. En la reunión de cierre para escuchar cuáles fueron los resultados. Si no hace el esfuerzo para estar allí, bueno, entonces el liderazgo está como comprometido, como no totalmente comprometido allí. ¿Qué otra cosa? Cuando sabe lo que está pasando, cuando el auditor va y lo audita a él, porque el liderazgo se audita generalmente arriba. No es que nada más arriba, el liderazgo se expresa en distintos niveles, cada uno en su justa medida. Pero definitivamente, cuando se audita el punto 5 de la norma, se audita allá arriba, la presidencia. Y él debe saber lo que está pasando en su organización. Mira, cuéntame, ¿qué han hecho para el cambio climático? Bueno, debe saber lo que se ha hecho. Si no puede contestar eso, está muerto. Y ¿cómo llevan el manejo de las no conformidades? Bueno, más vale que ese día el hombre sepa cuántas no conformidades hay, qué porcentaje de ellas están resueltas, cuáles han tenido problemas y están cambiando la estrategia para enfrentarlo. O sea, porque de nuevo, si no está informado, el liderazgo no está bien llevado tampoco. Los mejores, ahora, lo normal, no voy a decir que todo, pero cuando yo audito, generalmente encuentro que los líderes saben exactamente dónde están parados. El último que audité se lo sabía para adelante y para atrás todo. Y nadie, y hasta donde sé, nadie tuvo que darle la clase. O sea, una persona que sabe todo lo que está pasando en su organización, lo sabe para calidad, lo sabe para ambiente, lo sabe para seguridad, ambiente, todo, es una gente que está verdaderamente involucrada. ¿Ok? Y entonces en el manual lo que tiene que establecer es cuál es su rol. Ustedes saben que hay una sección que habla de roles y responsabilidades en la norma, ¿verdad? Bueno, hay que establecer cuál era su rol, cuáles eran sus responsabilidades y en función de eso se le audita qué era lo que él tenía que saber y hacer. Lo hizo. Ahí es donde se sabe. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por ahí, Juan? Sí, Carmen, disculpe que estaba atendiendo una llamada. Bueno, ya para finalizar, entonces, la última pregunta que tengo por acá, tenemos a Donis Urdaneta. Te dice, buenos días, excelente información. Para aquellas empresas donde tiene un sistema de gestión ambiental madurado y se contemplan estos puntos específicos del cambio climático y al momento la inclusión en la 9001 no se considera o digamos que no se profundizó el tema del cambio climático, ¿esto puede considerarse como una no conformidad? Bueno, una cosa que hay que estar clara es que la inclusión
la consideración del cambio climático en cada uno de los sistemas se considera, sí, es el cambio, el mismo cambio climático, pero tiene un enfoque ligeramente diferente. Cuando nosotros tratamos el cambio climático en el sistema de gestión ambiental, estamos sobre todo preocupados de cómo la empresa contribuye al cambio climático y tratamos de minimizar nuestras emisiones y demás todo. Cuando estamos en el sistema de la calidad, entonces estamos preocupados de saber, de hacer eso mismo, pero en función de cómo eso se nos viene de retruque. O sea, cómo puede eso afectar la operación de mi empresa. Entonces, yo, por un lado, con el sistema de gestión ambiental estoy tratando de controlar el aspecto, pero por el otro lado, en el sistema de gestión de la calidad, estoy tratando de prever cómo eso me puede impactar al negocio y cómo evitar que eso ocurra o cómo prepararme. ¿Cómo me preparo? Bueno, en parte a través del sistema de gestión ambiental, porque ahí está la preparación para emergencia, ¿verdad? Que no existe en el sistema de gestión de la calidad, sino en el sistema de gestión ambiental y en el de la seguridad. Tienen esos requerimientos. Bueno, entonces, yo puede ser, yo hace poco di una clase y recuerdo que cité un ejemplo. Supongamos que yo estoy en un área plana y tengo una planta y estamos más o menos cerca de un río. Bueno, entonces vienen las lluvias torrenciales porque el cambio climático, etcétera, etcétera, y se me aniega aquello. Y no puedo entrar y no puedo salir. Los que estaban adentro quedaron presos y los que estaban fuera no pueden entrar. No puedo sacar la producción, no me pueden llegar insumos. ¿Cómo hago para manejar eso que es una emergencia? Bueno, puedo construir una vía elevada, puedo instalar, ¿cómo se llama esta? Por donde escurre el agua. Puedo instalar, Dios mío, drenajes. Puedo diseñar drenajes y construirlos para evitar que se me niegue, que se me corte el acceso, la entrada y salida al sitio. Obviamente, así como hago eso, por la misma vía estoy minimizando mis emisiones, qué sé yo, porque en vez de quemar gasoil, quemo gas y entonces reduzco un poco la cosa, pero además puedo tener mi proceso de reducción del consumo de la energía con los equipos más eficientes posibles. Puedo instalar energía renovable, puedo tener unos paneles solares y a lo mejor estoy en un sitio donde puedo aprovechar energía geotérmica. Evalúo todo eso y reduzco mi consumo de energía no renovable poniendo un porcentaje X de la renovable. Estoy haciendo todo, ¿ves? Estoy desde el sistema de gestión ambiental, estoy haciendo reducciones y tengo un plan de manejo de la emergencia. Y desde el plan desde el sistema de gestión de la calidad he identificado los efectos que eso puede tener sobre mi operación, sobre las ventas, sobre terceros, porque acuérdense que no es nada más, la norma pide que las partes interesadas, que son aquellos que se perciben como afectados que están afectados o que por lo menos se perciben como afectados por cualquier cosa que haga la empresa, podrían también sufrir consecuencias, qué sé yo, el cliente, supongan que yo tengo una fábrica de jamón y entonces deja de recibir el, el cargamento según lo planificado, oye, eso le afecta a su operación, ¿verdad? Es un tercero. Entonces, si yo me aseguro de poder sacar mi producción aún en medio de una emergencia climática, y yo también estoy atendiendo a la parte interesada. Así lo hago.
Muy bien, Carmen. Bueno, agradecido con todos por las preguntas formuladas. El agradecimiento también hacia Carmen por la oportunidad de potenciar estos temas y lograr de darle esa importancia a lo que es el sistema ambiental dentro de la organización, a quien le aplique o quien no, en ciertos aspectos también, como lo dijiste en el desarrollo de tu exposición, se incluye dependiendo de aquellos aspectos, si estamos hablando del área de calidad, cómo se pueden considerar a la hora de evaluar estos aspectos de ambiente. Le damos el agradecimiento entonces a todos por su conexión en la tarde de hoy. Ya finalizamos entonces de esta manera el ciclo de preguntas y respuestas. Le voy a dar el pase a Carmen para que pueda despedirse y nos estaríamos viendo para un próximo webinar. Adelante, Carmen. Bueno, yo les agradezco mucho su asistencia, su interés manifestado en las preguntas y les quiero recordar que el sistema de gestión ambiental solo no va para ninguna parte, así como el sistema de gestión de la calidad solo no va para ninguna parte. Una organización maneja muchas cosas. Maneja dinero, maneja producción, maneja información, maneja desechos, consume cosas y tiene que responder a unos clientes y a unos accionistas y a unas autoridades ambientales, laborales. Al final, el sistema de gestión ambiental se encarga de los aspectos ambientales, pero eso está entrelazado con todo lo demás. No puede hacer eso bien si tiene un problema de seguridad en la información y no puede hacer eso bien si la parte de calidad no está resuelta también. Entonces, recuerden siempre que todos los sistemas están interconectados y que uno debe ocuparse de su negocio de manera integral, ¿verdad? Si quiere que el negocio salga adelante y crezca. Entonces, yo los invito a que incorporen el tema de la gestión ambiental en su negocio, ya sea que tengan o no un sistema de gestión diseñado e implantado o certificado, ojalá, y que si no lo tienen, bueno, comiencen a trabajar en él, porque como les digo, como mínimo se van a evitar las multas y los cierres y va a crecer su reputación. Entonces, es mucho menos pesado cuando se hace junto con los otros sistemas. Entonces, les recomiendo enormemente que lo hagan, estudien la norma, eh, diseñen e implanten su sistema, si ya lo tienen, estudienlo para mejorarlo. Siempre, no importa cuán bueno sea, siempre hay oportunidades de mejora. Se me olvidó cuando hicieron la pregunta de la innovación. Wow, a través de la cláusula de la mejora continua. Justamente allí está. Entonces, aplíquenla. Y espero de verdad que ese sistema los va a llevar adelante y que, bueno, poco a poco en el país vamos a mejorar nuestra gestión ambiental conjunta, la de las empresas, la del Estado, la de las ONG, todas, y vamos a tener un mejor país y vamos a tener mejores empresas. Muchas Eh, gracias por haber participado. Excelente, Carmen. Bueno, de nuestra parte, les deseamos un buen provecho, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes, en este caso en el Instagram, como Fondo Norma Formación, para que estén pendientes de todo lo que vayamos a seguir desarrollando en cuanto a los webinars que vamos a seguirles ofreciendo. Asimismo, los invitamos para finales del mes de marzo. Vamos a estar también activando lo que es la formación de auditor interno en el área de ambiente, bajo la 14001, 2015. Y bueno, cualquier pregunta que deseen realizarnos, también están nuestros analistas y asistentes que pueden atender su llamada o responder sus preguntas, perdón, a través del correo electrónico. Sin más, me despido en nombre de la Gerencia de Formación y Desarrollo de Fondo Norma, de la ingeniero Inés Conde,
del equipo que me acompaña siempre para realizar estas actividades, el equipo de logística y el equipo de formación y de tecnología. Les damos muy buenas tardes, el agradecimiento por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Luego. Chao, gracias.